Bueno, estamos en un tiempo importantísimo, de excelencia, y es un tiempo político. O sea, le voy a hablar a la juventud, a la gente de la cual se espera mucho de ellos. Estamos en un momento de crisis generalizada en la Argentina, un momento de una gran decadencia. Y voy a utilizar una frase que hoy le escuché hace un rato a López Obrador, que me inspiró este video. Y dice, cuando se enfrenta a una decadencia, lo que hay que hacer para resolver esa decadencia es una transformación. O sea, cuando enfrentas una decadencia, la única salida es por arriba. Y por arriba es transformarlo todo. O sea, es fundamental porque para hacer una oposición a un gobierno como el que está ahora instalado en Argentina, hay que hacer una oposición inteligente. O sea, hay que construir una opción que realmente sea renovadora, original y que produzca resultados. O sea, nosotros no podemos recurrir a la vieja dirigencia política, menos la sindical, por supuesto, para resolver un problema que ellos mismos, de alguna manera, son los que la han instalado. Entonces, la renovación, que es lo que es una transformación, no se puede renovar si no transforma, porque renovar y poner lo mismo, hay que renovar y transformar. Entonces, tenemos un enorme desafío en la Argentina, políticamente hablando. Y claro, cuando hablamos políticamente, estamos hablando de una parte del problema, porque si resolvemos el problema político y no tenemos la capacidad de insertar dentro de esa transformación el problema económico, va a ser siempre lo mismo. O sea, tenemos que tener la inteligencia, primero para contemporizar con la nueva dirigencia que nosotros vamos a generar. O sea, nosotros vamos a crear las oportunidades, nosotros, al decir, con esto no se puede, que venga una nueva dirigencia que tenga un concepto diferente, pero para ese concepto diferente, los que tenemos algún conocimiento y tenemos alguna experiencia y conocemos la historia de las transformaciones que ha habido en el mundo, pues tenemos que dar señales, o sea, tenemos que aportar ideas. Y eso es lo que se requiere ahora, ideas para enfrentar la decadencia y ofrecer o proponer una transformación. ¿Qué te parece si el tema este, que es excelente, lo tratamos y lo desmenuzamos, a ver en qué medida lo podemos poner a funcionar y que dé resultados? Porque esa es la cuestión, que dé resultados. Y ahora es el momento en que debe aparecer la escuela política. La escuela política es esa que desempolve vieja doctrina, que las adapte a nuestros tiempos, que los conocimientos que hayan adquirido personalidades que están apartadas de la política, que puedan aportar innovación y que al mismo tiempo mantengan el espíritu de nacionalidad, de integridad, de identidad nacional y que defienda, por supuesto, los intereses de la gran mayoría. Entonces, armonizar todos esos desconciertos y desacuerdos y esas teorías antagónicas que hoy están instaladas, donde viene una reminiscencia de la aparición de los extremos y el predominio de las minorías. Nosotros ya tenemos sobradas experiencias y los resultados que tenemos es que nos hemos quedado sin país. Entonces, esa experiencia y esos problemas soportados con el rigor que fueron impuestos, pues tienen que habernos dejado una enseñanza. Y queremos creer que no han fracasado, que se han gastado en la lucha, para que seamos dignos de que no nos consideren a los nuestros propios como enemigos, sino que los ha superado la realidad. O sea, el fracaso del kirchnerismo, por ejemplo, de la Cámpora
y de todo ese grupo de gente que tuvo posicionado en el poder, pues los gastó la lucha. Y no sé si pudieran haber sido mejores o peores, pero nosotros no nos vamos a enconar y para el castigo. Nosotros tenemos que decir, bueno, muchachos, ustedes tuvieron la gran oportunidad y nos entregaron primero a Macri y después nos entregaron a Milei. Entonces, háganse a un lado y ahora vamos a formar una escuela política donde aparecerán nuevas ideas y una renovación que es la que requerimos para hacer una transformación. Y eso es a lo que debemos nosotros dirigir nuestro esfuerzo y los que tenemos algún conocimiento, sugerir ideas. Que van a ser o no aceptadas, bueno, ya esa es otra instancia que no estamos nosotros para discutirlo en este momento. Solamente lo que digamos y seamos capaces de inspirar, eso va a ser lo que realmente determina el resultado. Y es lógico, de lo que estamos hablando es de que no es un descubrimiento, pero mucha gente nueva, mucha gente joven, mucha gente que está ingresando y que va a ingresar y que les requerimos si se necesitan, no saben o no conocen que la política está atada siempre a intereses y que los intereses van a prevalecer por los ideales, van a prevalecer por encima de los ideales. Los intereses del poder financiero mundial, porque no es local, es mundial, y el poder corporativo, que eso es su brazo ejecutor, pues están siempre por encima de la fuerza del ideal político, del soñador, del que quiere buscar los equilibrios a través de la emoción, a través de la justicia social, del reparto de la riqueza, o sea, una ganancia equilibrada. El poder corporativo es un poder que es desbordado porque carece de sentimientos, o sea, es el poder omnímodo que no tiene sensibilidades de una manera, sensibilidades emotivas o sentimientos. Ellos se rigen por el frío cálculo de la matemática. Entonces, congeniar y al mismo tiempo defender los intereses y crear o transformar, pues es una tarea grande que nosotros todavía en la Argentina no hemos tenido gente con capacidad de que realmente aparezca doctrinariamente, porque tiene que tener alguna formación uno para poder hablar de estas cosas. La gente, por ejemplo, habla de que el peronismo puede salvarlo todo, pero el peronismo es una idea filosófica, doctrinaria, que lo escribió o lo ideó un hombre hace 70 años, pero esa gran verdad que fue en un tiempo, pues ahora tiene que ser adaptada a estos tiempos, porque son diferentes sensaciones que producen los intereses que predominan en estos tiempos globalizados, sobre todo un mundo globalizado que se mueve totalmente, de forma totalmente distinta y diferente al mundo de Perón de una posguerra que habían vencido a un enemigo que económicamente los estaba consumiendo. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que transmitirle a esta nueva generación que tiene que asomar ahora de muchachos de 20, 25 años y que se van a incorporar a la política. Ellos tienen capacidades, yo los acabo de ver hablando en este congreso que están ahí, que Milei les tiró un montón de leyes y todo para que se entretengan, pero se ve que hay gente con mucha madera, mujeres y hombres, entonces esa gente necesita no solo una apertura y una oportunidad, sino que necesita una orientación que realmente los ponga en el quehacer, y el quehacer no es resolver el problema de la aldea. Ya se ha demostrado hartamente de que desde la aldea no puede la aldea resolver su problema, porque los problemas son originados fuera de la aldea, porque los intereses operan desde el exterior de la aldea y porque son los que predominan en el mundo. Entonces no se le puede enfrentar con armas de artilugio, hay que enfrentarnos con armas de pensamiento, porque ellos son inteligentísimamente, técnicamente preparados.
Las inteligencias artificiales, los primeros que las crearon y que las están utilizando son ellos. Mientras nosotros para leer un libro tardamos una semana, ellos con la inteligencia artificial lo pueden leer un libro entero en 10 minutos o 5 minutos y además te entregan una conclusión en 10 o 20 renglones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros igualarnos a pensar como ellos o a nosotros proponer algo que los sorprenda y que realmente le podemos ganar en habilidades? Para nada. Nosotros tenemos que consensuar nuestras realidades para lograr una transformación de nosotros en un objetivo. Y eso se logra solamente buscando ejemplos y escuchando a gente que sabe. Nosotros tenemos que convocar a gente que sabe, pero que sabe no de política, sino que sabe de saber, de sabiduría. Y sobre todo, tener el conocimiento, porque eso es muy importante, de que uno puede tener ideas extraordinarias, filosóficamente pensadas y a lo mejor experimentadas en políticas de otros tiempos y de otras regiones. Pero eso es la parte que nosotros tenemos y que disponemos. Pero ¿cómo hacemos para consensuar o acordar o entrar en negociaciones con los que están dominando el mundo y que a nosotros nos tienen como un sector de factorías de materia prima? Ellos no van a cambiar de la noche a la mañana cuando nos vean pensantes o cuando vean en nosotros gente que piense y que le diga, no, esto ya terminó, vamos a hacer un nuevo contrato. Por eso es la renovación. Y la renovación está en que nosotros tenemos que elevar el nivel nuestro. O sea, nosotros podemos resolver los problemas actuales del mundo, de nuestro mundo, con ideas de hace 70, 80 años. Por eso hay muchos políticos que están anclados en el tiempo, que hacen la numeración como lo hacían hace 50 años. Hoy los tiempos son distintos. ¿Cómo uno desplaza al poder corporativo que está instalado, por ejemplo, en los mercados generales que están instalados en todos nuestros países con empresas corporativas mundiales? ¿Cómo lo desplazamos nosotros? ¿Cómo entramos para nosotros enfrentarlos y no digamos derrotarlos, sino competir con ellos? Y nosotros tenemos que incorporar a las comunidades. O sea, tenemos que incorporarlo nosotros para que la competencia sea a partir del costo de nuestra producción. O sea, el mercado comunitario pudiera lograr abaratar, por ejemplo, los precios en Argentina, fácilmente un 30 o un 40% y mantenerlos. Pero eso solamente lo puede lograr el que realmente utiliza esas instancias, el que realmente la enorme población que es la que compra todos los días carne, que la que compra verduras, que la que compra, en fin, todos los elementos para mantener un hogar. Entonces el mercado de corporación internacional, pues, ellos se rigen por lo que la casa matriz envía órdenes y teorías, pero los que producen somos nosotros y le vendemos a ellos para que ellos se ganen sobre nuestro trabajo y nos retasen los precios de nuestra producción y ellos ganen un 50% para enviar los remesas al exterior, o sea, sus remesas, su ganancia. Entonces, eso ahí falta una idea política que pueda tener la capacidad de decir, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a enfrentar a esos monstruos que hasta ahora nos ponen de rodillas y que son ellos los que crean los precios? Entonces, todas esas cosas, por eso se necesita una renovación. Y la renovación comienza por las ideas y por los ejemplos y por la conformación de un grupo homogéneo de gente que piensa igual, no que yo te tire una idea y que venga otro y me diga, no, eso no sirve, porque se le dio la gana o porque no está acorde con el color político que él dice defender. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos y entender de que estamos en una época distinta y diferente y que como tal tenemos que actuar en consecuencia con esa realidad.
Y otro de los grandes factores que conspira contra nuestros intereses y con nuestros campos ideológicos y con nuestras posibilidades reales es el poder financiero. Nosotros no tenemos dinero, nosotros no disponemos de capitales para emprender nada que realmente sea beneficioso para nosotros, aunque nos prometa y sabemos profundamente que nosotros podemos abaratar, por ejemplo, costos en toda la línea, la cadena alimenticia, un 50%. ¿Cómo no tenemos forma de financiarnos? O sea, no tenemos capitales propios, tenemos que acudir a la banca internacional, que con sus intereses y sus presiones, pues nos van a poner condicionamientos que nos van a hacer prácticamente inaccesibles entrar a la realidad que nosotros ideológicamente pudiéramos a lo mejor sustentar. Entonces eso es otra cosa. Nosotros estamos emprendiendo en inferioridad de condiciones cualquier transformación. No tenemos capital, eso es muy importante saberlo. Por eso yo he propuesto en algunas ocasiones, que ha sido posible conversar, que logremos una moratoria, o sea, que nos dejen respirar por 20 años o 10 años, aunque sea, para empezar una nueva construcción y capitalizarnos, capitalizar al país, capitalizar al Estado, capitalizar al pueblo, o sea, recuperar y después pagaremos las deudas acorde con ya fortalecidos y ya logrado una cierta independencia. No va a ser total, nosotros no vamos a poder independizar nunca, pero esta nueva opción que propondríamos en la renovación sería por lo menos convivir armónicamente, logrando un equilibrio social y no un desmadre que nos puede llevar a un enfrentamiento estéril que no beneficia a nadie, como está operando en algunos países. O sea, por ejemplo, se está quebrando la intencionalidad de muchos países porque fueron incontenibles los problemas sociales. Entonces, todas esas cosas nosotros, nuestros políticos o nuestros ideólogos o nuestros maestros de esa nueva escuela política que te hablaba, tienen que tenerlo presente y trabajar con la mentalidad de la gente. Nosotros, otro de los grandes problemas que tenemos, que no tenemos comunicadores. Tenemos muchachos que informan y hablan de los problemas y las desgracias, pero comunicadores que realmente expliquen estas cosas con mucho más capacidad que nosotros, que somos gente de pueblo. Gente que esté preparada para comunicar, que entienda el problema y que pueda tener la capacidad de transmutar la intencionalidad con un ejemplo realmente que sea entendible y que sea positivo y que sea absorbido por la gran cantidad, por la gran mayoría de gente que entienda. Y nosotros con el medio de comunicación tendríamos una capacidad enorme para integrar a la sociedad que hoy está tan enfrentada. Esa grieta social que está con nosotros instalada y que directa o indirectamente nos afecta en todo el accionar, pues sin comunicación o con una comunicación sesgada como la que hay hoy del poder corporativo, que lo único que genera ese enfrentamiento, pues es difícil poder armonizar nada o crear o renovar una nueva sociedad. Entonces todas esas cosas nosotros debemos ir teniéndolas en cuenta y los políticos que ahora están enfrentando esta realidad deben entenderlo. Entonces yo me pregunto, ahí en Argentina, por ejemplo, ahora están Moreno, está Graboy, está, en fin, hay otros casos, está Bernie, hay varios, gente que tiene una capacidad que pudiera hacerse cargo de liderar esto o repartir opciones y ponerse de acuerdo y que la gente, el político que estuvo y que fracasó, pues que no sea un obstáculo, que no venga a enfrentar y a descalificar a los que están emprendiendo una nueva transformación, que ese es otro problema. Y todo eso depende de la comunicación y de los comunicadores que nosotros tengamos. Entonces todas esas cosas no se hablan en la Argentina. Y me imagino que parecido o similar, si no es igual o peor, debe estar ocurriendo casi en todo el continente. Porque el problema
acuciante de la deuda externa que azota diariamente a cada uno de los hogares, pues no permite que bajo ningún punto de vista haya por lo menos visos o signos de poder renovarse. Yo quería conversar con esto, posiblemente ustedes que son mucho más inteligentes y capaz que yo, puedan interpretarme mejor y puedan tener la capacidad que yo no tengo para que puedan explicar esta cosa. Nosotros no podemos seguir con los mismos cánones que tenemos hoy ni con las mismas argumentaciones que poseen la gente que nos representa. Para nada, eso no nos va a llevar a ninguna solución porque, como te dije antes, el problema de la aldea no se puede resumir y no se puede resolver en la aldea hoy. Tal vez hace 70 años atrás sí, porque la riqueza y el comercio de esa riqueza estaba en las manos nuestras, pero hoy está todo enajenado. El país está enajenado en Argentina y en casi todo el continente. Y ya para ir cerrando, o sea, para ir ya abrochando la idea, yo creo que la resistencia violenta contra el gobierno de Milei y el insulto y todas esas descalificaciones, eso no va a producir resultados. Y si hay una marcha de la CGT y toma las calles y es reprimida, pues traten de evitar que se genere violencia. O sea, no hay que ir al juego de ellos. Ellos vienen dispuestos a la barbarie, porque son desaforados como están procediendo. Entonces nosotros debemos utilizar la inteligencia y que no se desaten las bajas pasiones. O sea, la inteligencia va a ser la que nos va a dar las soluciones de que nuestros políticos en su tiempo no lo pudieron lograr. Como te dije al principio, el kirchnerismo, la cámpora y toda esa gente, no te voy a decir que son mediocres y soberbios, y no. Yo quiero que los desgastó la adversidad, no estuvieron a la altura de entender el problema que ellos responsablemente debían enfrentar y por eso fracasaron. Por eso fracasaron 2 veces consecutivas, o sea, fracasaron cuando le entregaron el gobierno a Macri y ahora que le entregaron el gobierno a Milei. Pero no nos podemos castigar nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es superar esa instancia y alternativamente tener la capacidad de incorporar nueva gente para hacer la renovación y transformar el país. Nosotros necesitamos transformar el país. Y una transformación habla de muchas profundidades y hay que escuchar a los que en el mundo están ya logrando transformar su país. Entonces, yo no te puedo decir mucho porque mis escasos conocimientos son limitados, pero lo que estoy seguro es que así como estamos, no vamos a ningún lado, aunque esté Moreno y esté toda esa gente que es la única que en esta instancia tiene una gran oportunidad. Pero si Moreno o Graboy o cualquier otro muchacho, o Berni, que son para mí los más confiables porque están preparados, no entienden estas instancias, pues yo creo que va a ser otro tiempo erróneo, otro golpe al vacío. Y no tenemos tiempo ya. Ahora, no nos olvidemos que tenemos que luchar por el continentalismo, porque ahí está nuestra fuerza. Cuando nosotros nos unamos a 20 países más y nos podamos sentar a la mesa de negociaciones para lograr esa moratoria del que te hablo. Solo independientemente de la Argentina o Bolivia o París o Paraguay o México, lograr que haya una moratoria, ni lo sueñen. Entonces tenemos que ir al continentalismo con una idea completamente formal y firme y tener un propósito, porque solamente el continentalismo no alcanza. Después sentarse en la mesa de negociaciones y lograr la única salida que hay es una moratoria por 20 años. O 10 aunque sea, pero para que nos den respirar y nos podamos recomponer y capitalizarnos nuevamente, porque ahora no tenemos un peso. Ojalá te sirva lo que modestamente te he querido aportar hoy. Ya
Mañana viajo a México, porque estoy empeñado en esa tarea titánica que hasta ahora me ha superado. Pero ahí en México hay gente valiosísima que vamos a conversar y vamos a ver cómo empujamos esta realidad, que es necesaria e imperiosamente importante. Mañana va a ser el último video que estaré haciendo por estos lados y ya estaré mañana o pasado haciendo un video de la Ciudad de México. Te mando un abrazo, hermano. Gracias.